Gracias, Om Shanti. Y es muy lindo estar aquí con todos ustedes, particularmente para hablar de este tema de ser liviano y luz en el corazón. Yo me topé con una carta de cumpleaños que recibí hace un tiempo. Es un cuadro de Brahma Baba con mi cara. Estos hermanos hicieron para mí con el lema que dice imita al Padre. Y, pero fue una bendición particular esta tarjeta que me impactó y fue hace algunos años. Y la línea importante de esta carta es: haz tu naturaleza que aquella que constantemente apoye y dé soporte a otros. Y por eso tengo esta carta desde hace tantos años, porque esta tarjeta me fue dada hace aproximadamente 20 años. Y lo que yo me di cuenta de lo que es ser un ángel es hacer a tal grado de que seamos el apoyo para otros en tantas situaciones diferentes. Y creo que este es el viaje para mí, este ha sido el viaje para mí, en donde Baba nos toca para servir en nuestros corazones en una forma limpia. Y cuando nosotros tomamos sufrimiento, empezamos a perder nuestra capacidad de servir en cierta forma. Entonces se empieza a empezamos a hacerlo desde nuestra cabeza en lugar de nuestro corazón. Así es que quiero compartir aspectos de cómo nosotros podemos empezar a volver de nuevo al espacio de nuestro corazón, interactuando particularmente yo no creo que nadie que se haya unido aquí con nosotros que no haya sentido que el drama se está intensificando. Todos aquí tal vez están yendo a través de una cosa a otra, de saldar y demás. De cualquier forma, el sentido y el sentimiento tal vez que se comparte es que todo está surgiendo y todo se está intensificando, está erupcionando. Y en el sentido del tiempo, el sentido de que todo está moviéndose a una fase extrema y cualquier cosa que ha quedado por un largo periodo de tiempo en nuestros corazones y nuestras mentes que aún no hemos podido capaz de transformar o de tomar, está surgiendo en nuestra vida de tantas formas diferentes. Pero yo siento que para mí esto es algo que reconozco de mi propio viaje, particularmente de los últimos 2 años, en donde ha habido tantas tantas y tan grandes pruebas, las pruebas del cuerpo, pruebas de las cuentas, pruebas de las situaciones desafiantes. Y creo que antes estas solían venir una por una, tal vez el drama te daría un poco espacio entre una y la otra, pero ahora creo que el drama no nos está dando nada de tiempo. Cuando vienen, vienen con su fuerza completa. Vienen y vienen más de una a la vez. Así que quería compartir este aspecto de lo que sucede cuando nosotros comenzamos, cuando las erupciones comienzan a tomar nuestros corazones y empezamos a verlo en las acciones de otros también, particularmente cuando estamos involucrados en el servicio o en una dinámica de grupo que tal vez probablemente podemos tener una sensación de que hay un disturbio extra tomando lugar en las almas alrededor y entonces empezamos a tener que manejar estas situaciones sin tomar sufrimiento en nuestros corazones. Y yo creo que para mí esto en un periodo de vida es una lección que Daddy Yankee comenzó para mí, donde yo recuerdo una de sus clases y ella diría muy claramente, cada uno debe ver el estado de su corazón.
de sus corazones. Y a mí me gustó mucho esta frase, porque en el Raya Yoga podemos pasar mucho tiempo pensando al respecto de cómo transformar nuestros pensamientos. Eso es algo muy importante, pero hasta que nos damos cuenta la conexión que hay en el corazón, entre el corazón y la mente, nosotros no sabemos en dónde están nuestros pensamientos. Y esto es un aspecto importante que siento que al que Daddy ponía mucha atención a lo largo de su vida en su viaje espiritual. Ella parecía haber tomado este tema de limpiar el corazón más que Baba, más que todas las otras daddies. Hay un secreto aquí en donde ella conecta el corazón con el progreso y ella conecta el corazón con crear un estado en el cual nosotros podamos verdaderamente experimentar amor. Y Baba está hablando del yoga mucho últimamente, pero particularmente creo que fue ayer o antes de ayer al respecto del amor en el recuerdo, este amor del Padre. Y creo que una de las cosas que yo reconozco cuando la armonía es un desafío en ciertas situaciones, tal vez los instrumentos de centro, los compañeros de servicio con los que se está trabajando y hay un cierta disarmonía que está tomando lugar, quiero ser capaz de desconectarme de este aspecto de la y nosotros sabemos la conexión, pero en particular con lo que verdaderamente significa ser un ángel. Y yo recuerdo una clase en particular que Daddy dio en donde ella habló al respecto del cuerpo sutil. Y ella dijo, ¿qué es el cuerpo sutil? Cuando pensamos del estado angelical, de entrar al cuerpo sutil, ella rompió el cuerpo sutil en 5 elementos, así como el cuerpo físico tiene 5 elementos, el cuerpo sutil también tiene 5 elementos y ella fue muy clara al respecto de estos 5 elementos. Los primeros tres los conocemos muy claramente, la mente, el intelecto y los sanskars. Y después el cuarto es la conciencia, fue la conciencia y el quinto fue el corazón. Y estos cinco, estas facultades del cuerpo sutil tienen que estar en armonía si nosotros vamos a entrar al estado angelical. Si el corazón sostiene dolor y cuando entro en recuerdo del Padre, este recuerdo no será amoroso y este recuerdo no nos traerá esa sensación de sentimiento angelical, esta sensación de estar en lo sutil, nos vamos a sentir forzados, no necesariamente nos dará la sensación de paz y poder que estamos buscando. Y muy interesante, todas estas facultades comienzan con el corazón porque es en el nivel del corazón en donde nosotros tomamos sufrimiento y esta es este patrón el que ha tomado sufrimiento y nos ha perturbado significativamente. Cuando el corazón está tomando dolor en cualquier forma, la mente no puede ser controlada porque cualquier dolor que el corazón absorbe la proyecta a la mente. Y yo reconozco esto a lo largo de los años en donde diferentes situaciones han creado sufrimiento en mí mismo. Porque solo entonces sé que tengo que ir a través de un proceso de limpieza para soltar lo que sea que tengo que tener para la salud, para absorber todo lo que dice Baba. Y creo que esto es muy cansado el repetidamente estarnos tomando este sufrimiento y tenemos que dar este proceso de perdón constantemente para sanar. Es un poco agotador, requiere tiempo y Baba lo menciona, creo que fue ayer o el día anterior, que este viaje toma tiempo y no serán capaces de lograr un estado elevado con a tiempo adecuado. El tiempo que nosotros invertimos en limpiar nuestro corazón nos hace libres de hacernos, el alejarnos del pasado y absorber de Baba cada vez más y más.
Espero que haya lo suficientemente lento. Si necesito ir más lento, por favor, menciónenlo en el chat y puedo comenzar a. No he oído nada al respecto, así que podemos continuar. Gracias. Uno de los señales, creo, del estado angelical en nuestra forma práctica es una sensación de ser liviano, luz. Y cuando la luz toma nuestras vidas, nosotros sabemos que somos capaces de dar, porque estamos conectados con nuestra completitud. Y cuando el cuerpo está completo y está lleno, no quiere comer más, no necesita nada más. En la misma forma, cuando la luz está en su completitud, eh, acaban de decir en la traducción que sí, por favor, si puede bajar la velocidad. Así que la liviandad y la completitud están muy conectadas, o la luminosidad y la completitud. Esa sensación de luz, de liviandad, está conectado con nuestro corazón y somos capaces más de conectar con y disfrutar más de nuestro viaje. Una de las cosas que yo sé que puede crear pesadez en nuestros corazones son las relaciones y particularmente las relaciones donde están presentes las cuentas kármicas, ya sea por dar y tomar sufrimiento por un largo periodo de tiempo. Y para mí, para comenzar a limpiar, a sanar estas relaciones, necesito poner atención al empeño para aligerar la carga que llevo y por lo tanto aligerar la carga que yo llevo en mi mente. Así que este aspecto de sentimientos en el corazón que se han acumulado por un largo periodo de tiempo, estas repetidamente crearán un obstáculo en nuestro viaje. Y yo digo esto de mí porque hay muchas situaciones en donde yo he tomado, absorbido dolor, ya sea al enfocarme en exceso en la debilidad de alguien, por sostener alguna cosa del pasado, por ya sea por mantener algo o por efectivamente ver un sanskar como choca con el sanskar de otro, el proceso de dar eh, perdón y aceptación es parte de este viaje. Hay una clase de Janti Ben de 2011 que yo encontré verdaderamente fascinante. Ella hablaba al respecto de este aspecto de las sombras en este viaje. Daddy una vez le dijo a Janti Ben que el 95% de los becas están bajo una especie de sombra. ¿Y qué es una sombra? ¿Y qué es un? Esta es la clarificación que Daddy le dio a Jantiben en esta clase, y esencialmente una sombra es cuando yo entro bajo la influencia de alguien en cierta forma, o de una forma tal vez negativa, tal vez porque soy influenciado por ello en una forma negativa. En cierta forma estoy reaccionando a ello en cierta forma. Así que esto es típicamente una sombra y creo que probablemente podemos ver en nuestras vidas y reconocer muy rápidamente si yo estoy en una sombra, bajo una sombra en este punto, y esta sombra está creando sentimientos de violencia en mí. La diferencia cuando tenemos sanskars internamente y que se vuelven muy fuertes, y estos fuertes sanskars tienen que ser transformados, pero pueden controlarnos si es que hay ciertos sanskars en nuestro viaje
que podría haber sido fácil de resolver o transformar, tal vez hay otros que sean menos fáciles de transformar. Así que cuando yo estoy siendo capaz de ver aspectos particulares de mi sanskar y reconocer cuáles me están controlando sin mi, sin mi voluntad, ahí eso es muy interesante porque ninguna cantidad de conocimiento puede parecer que permita que se vayan. El entendimiento no ayuda. Así es que esto es algo muy interesante que podemos explorar en el tema del día de hoy. Este ángulo de cómo podemos nosotros responder a nuestro sufrimiento y creo que al sufrimiento, el dolor o el sanskar, tomar sufrimiento repetidamente que detonan ciertas situaciones y cómo nosotros podemos no tomar sufrimiento de las situaciones. ¿Sucede esto muy naturalmente o necesito poner atención para incrementar mi poder de yoga? La otra cosa que me he dado cuenta en mi viaje también es que no ha habido el nivel de poder en el yoga que yo hubiera querido personalmente para quemar algunos de los sanskars que existen. El yoga, el poder del yoga diariamente ha ayudado a manejar el sanskar y terminamos manejando nuestros sanskars en lugar de quemarlos. Los periodos extendidos de silencio verdaderamente han ayudado a transformar estos sanskars. Y yo no me había dado cuenta de cuán profundo los periodos profundos extendidos de silencio eh, servían. Nosotros llevamos a cabo retiros de silencios en el centro de retiros de Worthing, en Lighthouse. El, y nosotros siempre solíamos recordar que Daddy compartía de que cuando el corazón toma sufrimiento, nosotros tenemos que pasar tiempo para enfocarnos en qué es lo que nos está sosteniendo, trabando. Así que Daddy siempre indicaría que nosotros incrementáramos nuestro recuerdo en un corto periodo de tiempo. Ella nos ofrecería que nos quedáramos 40 minutos extras de meditación cada día para que pudiéramos comenzar a tener esta introspección cuidadosa y volverse introvertidos. Y yo solo quiero tomar cómo nosotros comenzamos a trabajar con nuestros corazones. Es algo que es algo que no he hecho durante un largo periodo de tiempo. Desde mi experiencia, esto es algo que necesita del poder del silencio para que yo pueda empezar a crear esa relación con nuestros corazones de nuevo, especialmente porque hemos negado nuestros corazones por un largo periodo de tiempo. Y esa negación hace que nuestros corazones huyan y no respondan a nosotros y el silencio comience un proceso en donde el corazón nos empieza a responder y los corazones pueden empezar a soltar del dolor que han estado sosteniendo. Así que cuando nosotros llevamos a cabo retiros de silencio en Wedding, en el centro que se llama Faro de Luz, uno de los puntos de inicio para la mayoría de los grupos que viene es que todo el mundo comience a ver su especialidad y su valor. Y el por qué ese es el punto de partida, porque cuando la vida nos desafía y enfrentamos situaciones difíciles, frecuentemente nos sentimos afectados por esas situaciones, porque cuando vienen los exámenes en las relaciones, y las cosas erupcionan o se intensifican, frecuentemente nos encuentran reaccionando ante las situaciones
absorbiendo dolor y este cansancio se incrementa en nosotros y de hecho nuestra capacidad de tomar poder cambia. Así que, segundo, creo que tenemos que ser capaces de ver que nuestro valor disminuye, no podemos verlo. Y encuentro que esto es, primero hay que ser capaces de conectar con los propios logros y especialidades del valor en la forma en la que Baba nos ha guiado y, y que se vuelve una de las cosas más que más nos elevan en cuanto comenzamos a tomar dolor en nuestros corazones, empezamos a perder nuestro valor del ser y también empezamos a enfocarnos en más en crear en negatividad en nosotros mismos. Así que parecemos justificar esta situación por no tener el valor y cuando comenzamos a reconectar con lo que es valioso en nosotros mismos, entonces de hecho nos da la capacidad de esta conciencia de nuevo para entrar en una conciencia de amor. Y para mí me doy cuenta de que en este viaje Brahmin podemos seguir las disciplinas, nos podemos levantar para abrir vela, venir a clase, podemos tener una dieta pura, tener la meditación de 7 a 7:30, pero ninguna de estas cosas crea una relación conmigo mismo. ¿Y esto qué significa al crear una relación conmigo mismo? Primero, sí, tengo que reconocer al alma que soy yo. Segundo, tengo que comenzar a enfrentarme a mí mismo con mucho amor. Hasta que no soy capaz de afrontarme a mí mismo con mucho amor, no estoy desarrollando una relación con el lugar en el que estoy en mi vida. Y esto es fundamental porque hasta que sabemos exactamente en dónde estamos en nuestra vida, nosotros no podemos encontrar una forma de progresar. Les voy a dar una analogía. Si están ustedes en un campo, en algún lado y están perdidos y frecuentemente si llaman a alguien para por ayuda, la primera respuesta que ustedes reciben es ¿en dónde estás? Porque si ellos no saben en dónde te encuentras, no te pueden ayudar para encontrar el lugar hacia ti. Y creo que eso es exactamente lo que está sucediendo cuando Baba nos pregunta en dónde se encuentran, en dónde estamos en nuestras vidas, en dónde estamos con nuestros esfuerzos, con nuestro corazón. Y eso es un aspecto tan importante, el verdaderamente estar aterrizados en ello, porque hasta que no sé yo en dónde me encuentro, no soy capaz de ser guiado por Baba en una forma adecuada. Y frecuentemente, saben, todos hemos ido a atravesado, estoy seguro que en algunos periodos de nuestra vida, donde hemos estado afrontando exámenes y y en nuestros corazones y tal vez hemos alguien ha pues escrito una carta y abierto su corazón, ahí es donde ha sentido liviandad, porque este aspecto de honestidad con el Padre es donde el Padre da un paso hacia nos, entra a nosotros. Cualquiera que está perdido en cierta forma necesita poder extra cuando ve su debilidad necesita un poder extra para salir de esa debilidad. Así que en esta forma, nuestro trabajo es verdaderamente es sin ayudarnos sin juicio. Y luego tu trabajo está en el intelecto para que en cierta forma podamos aceptar las enseñanzas de un instrumento, cualquiera que sea que hacia donde seamos guiados
necesitamos abrir nuestro corazón. Así que la honestidad es probablemente la cualidad número uno para progresar en este viaje, porque el poder de la honestidad libera nuestros corazones y nos permite soltar la carga que hemos estado cargando, pero también nos permite eh, vernos a nosotros mismos, creo que dijo, porque Baba hablaba de las debilidades el otro día, es una cosa sana de hacer en el viaje Brahmin, es donde nosotros podemos verdaderamente sintonizarnos con los sanskars débiles que aún están dentro de nosotros mismos, porque hasta que sabemos en dónde estamos con nuestros sanskaras, estos van a seguir surgiendo en nosotros. Así es que Baba enfatiza el chequear, el verificar en una con regularidad. Y en primer lugar, esto significa ser honesto al respecto de dónde estoy tomando sufrimiento y en dónde estoy dando sufrimiento. Este es el primer nivel de honestidad. Tengo que reconocerme a mí mismo, es de dónde estoy teniendo mi sensación de violencia. Y creo que en este viaje va a hablar al respecto de la renunciación a los vicios y tal vez en todas y cada una de las Murlis, pero primero Baba dice renuncian a los vicios, pero la ira es tal que toma tiempo para entender qué es lo que crea ira en nuestro viaje. No es un vicio que fácilmente podamos renunciar porque viene de tantas formas sutiles de desperdicio. Y yo creo que tal vez para alguno de nosotros, lo que yo he estado observando en mí misma, lo que he estado observando en los retiros, la ira está incrementando en formas que tal vez nosotros no conocíamos, porque de repente entendemos que una expresión de la ira, pero la ira está dentro de nosotros por un largo periodo de tiempo y esa ira se sienta en tantas formas distintas y una forma de ellas es la tristeza, el sentimiento de estar triste, tal vez en un solo evento en nuestra vida, pero un solo evento de nuestra vida es el que ha traído esta tristeza y cuando la tristeza se asienta en nuestros corazones, esto quita nuestra capacidad de transformarnos a nosotros mismos, porque se sienta en nosotros y esta tristeza es la que tenemos que afrontar, porque si llevamos con nosotros esta tristeza por un largo periodo de tiempo, eso puede volverse una segunda naturaleza, no darnos cuenta de que estamos llevando con nosotros esta forma de ira con nosotros mismos. El remordimiento es otra forma que podemos cargar en nuestro viaje. La, perdón, no entendí la otra. El descorazonamiento es la otra forma, los celos, todos estos son hijos de la ira y existirán dentro de nosotros en tantas formas distintas. Así que creo que es algo saludable el ser capaz de reconocer en qué frecuencias de ira estoy cargando dentro de mí mismo en este periodo de mi vida, porque eso me va a permitir ver cuál es el detonador de esa ira, cuál es el detonador de esa ira y qué ha estado detonando dentro de mí como un sanskar, detonando como sanskar. Este chequear, verificar, es una buena forma de entrar a nuestros corazones y de poder ser capaz de compartir. Este es el nivel de honestidad que Baba nos pide y que nos puede ayudar a transformar estos sanskars. Y algunos sanskars van a necesitar periodos extendidos de silencio porque estos sanskars han nacido de grandes traumas que han tomado lugar en
Y sé que hay algunos, creo que he sido lo suficientemente afortunado para saldar los 2 traumas en mi vida a través del poder de silencio, y ambos requirieron una intensidad de silencio, un periodo de silencio de semana, 2 semanas, para permitir que estos sanskars erupcionaran, surgieran y finalmente pues, se soltaran. Creo que algo que ha estado surgiendo per en sus vidas por un largo periodo de tiempo y no ha cambiado, hay una oportunidad de hacer empeño extra en ello, solo por enfocar en esto en silencio, porque cualquier cosa que no ha sido capaz de ser resuelta tiene que erupcionar, y una de las señales de eso es que que algo que nos está dejando saldrá en su forma extrema y erupcionará de forma fácil. Comúnmente surge esto en las relaciones, en situaciones difíciles. Esto creará temor interno, ira interna. Así que en esta forma podemos comenzar a esperar que voy a reaccionar en mi vida. Y esto nos va a dar un marcador de la intensidad en el sentimiento que estoy experimentando. Y Daddy dio una definición interesante de lo que es tomar sufrimiento. Creo que alguien le preguntó a Daddy, ¿qué es lo que significa tomar sufrimiento? Es cuando yo permito que mis sentimientos se rompan. Y a mí me suena verdaderamente claro, porque si la paz es el sentimiento que debiéramos de tener constantemente y rompemos esta es cuando entramos a un espacio de violencia. Así que al soltar algo tengo que entender que no solo puedo dejarlo ir. Si yo verdaderamente lo he entendido, el silencio nos da la oportunidad de discernir en nuestros sentimientos, los sentimientos que están surgiendo como resultados de una situación, como resultados de un sanskar en particular, o cualquier cosa que pueda ser una circunstancia, un desafío, cualquier cosa que podemos estar atravesando. Cuando yo soy capaz de discernir estos sentimientos, soy capaz de entender lo que está sucediendo en el ser, y so- soy capaz de ser honesto al respecto de ello. Nadie jamás ha sido capaz de aceptar algo que no entienda. Así que si yo no entiendo mis sentimientos, ¿cómo voy a poder aceptarlo? ¿Cómo voy a poder aceptar lo que está sucediendo en mi corazón? Y este lenguaje de los sentimientos es muy importante, yo creo, porque el lenguaje del corazón son los sentimientos, y cuando hablamos del corazón, hablamos de sentimientos profundos. Los sentimientos profundos se quedan ahí por un largo periodo de tiempo, contaminando la mente, porque tienen que ser resueltos. Así que en el mundo no se nos dice que los pensamientos crean sentimientos, pero de hecho el viaje del ser nos está diciendo que estos sentimientos crean pensamientos también. Así que cuando estos sentimientos profundos se asientan en nosotros, la tristeza, el remordimiento, todos están dentro de nosotros, estos crearán la base de nuestros pensamientos. Había un dicho interesante, hoy un dicho interesante en el Reino Unido, cuando todo el, cuando todo el mundo cuando alguien es un martillo, todo el mundo es un clavo. Es una analogía interesante que podemos visualizar. Cuando nosotros estamos enojados, todo lo demás va a ser como un detonador. Así que nuestros pensamientos van a estar guiados por ello. Y cuando yo entiendo verdaderamente esta conexión de los sentimientos, de que los sentimientos pueden crear pensamientos, puedo tomar la responsabilidad hacia cuidar y limpiar y soltar. Hay 3 cosas que tenemos que atravesar en el proceso
cuando repetidamente hemos llegado a un estado de violencia una y otra vez. Es como un martillo en nuestras vidas. Una cosa es que tenemos que darnos cuenta y el reconocimiento es el primer paso. Si no hay el reconocimiento, yo no puedo aceptar, no me puedo desapegar. El segundo, tengo que buscar perdón del Padre. Este segundo proceso es el compartir la honestidad o lo que yo he descubierto al respecto de mí mismo, pero un sentimiento genuino y sincero de que yo deseo transformar esto. Tercero, tiene que haber un periodo de arrepentimiento. De cuando hemos ido en contra de nuestra religión, de la no violencia, siempre tendrá que afrontar consecuencias a través del estado vibracional. Es kármico, incluso aunque no hayamos llevado a cabo la acción. El estar en un estado vibracional en donde estamos con ira, transmitiendo eso hacia afuera, tenemos que sufrir las consecuencias de ello. Así que en cierto nivel, el arrepentimiento es un proceso que tenemos que atravesar. Y los otros tres estados cuando estos tres estados están tomando lugar, así que nosotros empezamos a tomar este paso para limpiarnos, porque de otra forma solo estamos añadiendo capas de confusión y capas de basura y no podemos volvernos puros sin un cimiento puro. La limpieza es una base y así podemos empezar a entender esta relación profunda conmigo mismo, que esta es la clave para fortalecer mi relación, la clave para fortalecer mi corazón y aligerar. Solo creo que puedo haber cubierto aquí lo suficiente que es necesario hasta aquí. Y si escriben ustedes las preguntas, podemos tomar a partir de detalles en específico. Primero que nada, fue maravilloso, dice la hermana. Es solo te escuché y tuve que contener mi respiración para no perderme nada. Gracias de nuevo de parte de todos nosotros. Déjame ver si hay alguna pregunta en el chat. Hay muchas comunicaciones al respecto de entrar del sistema, pero no, ninguna pregunta. Bueno, de la forma de entrar a la sala. Yo tengo aquí mis notas, así que tal vez yo pudiera preguntar una pregunta de por qué, que tal vez los demás también lo están pensando. A mí me encantó la forma en la que enfatizaste en cómo nosotros podemos tener el corazón para vernos a nosotros mismos, para ver el punto en el que nos encontramos. Me encantó esta pregunta para todos nosotros de cuál es el punto de partida, según entendí, conforme decías, de que debe haber mucha honestidad, el poder de afrontar, el poder de amoldarse, todas otras virtudes, y que también hay un dicho que si tú no sabes en dónde estás, no tienes la meta, el destino a donde el destino al que te diriges. No puede haber mejora. Esto también me gustó mucho, pero ¿podrías tú elaborar un poco más al respecto de cómo podemos hacer este proceso? ¿Cómo podemos vernos a nosotros mismos? Porque no es
tan fácil. A veces estamos min- mintiéndonos. Hay muchos puntos negros que no somos capaces de ver. Tal vez si tú pudieras compartir a través de tu propia experiencia el cómo podemos. eh, sí, es muy cierto. Creo que cuando lo veo, podemos pasar mucho tiempo en la extroversión y podemos estar ocupados, 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 y el corazón se siente como que sí, ha sido negado, y frecuentemente nos mantenemos ocupados para que no podamos apuntar a nuestros corazones directamente, y hasta que nos volvemos naturalmente más introvertidos, como en un retiro de silencio, un punto de silencio. El silencio comienza a hacerlo por sí mismo. El silencio empieza a limpiar, permite que la mente esté callada, el corazón comienza a levantar algunos, o a saltar algunos de las incomodidades que ha tenido. Y puede aparecer en la forma de pensamientos de desperdicio, en la forma de recuerdos, en la forma de situaciones. Siempre el marcador del corazón te dirá lo que tienes que poner atención. Solo necesita el espacio para ello. Y esa es la fase de limpieza. La segunda fase es la fase de hacer preguntas. Cuando nosotros desarrollamos una relación con alguien, tendemos a preguntar, a hacer muy buenas preguntas. Y cuando el corazón está tomando dolor, tal vez hay algunas preguntas que tenemos que hacerle al corazón. Hay preguntas más específicas. Entre más específicas, más es específica la resolución que el corazón da. Así que una cuestión frecuente para ser el punto partida de esto es, creo que dijo, cómo te sientes. Y va a surgir en muchas formas el sentimiento que estás experimentando, y solo escribirlo, reconocer esa aceptación, el sentido de que yo no sé qué es esa incomodidad en el ser. Cuando reconocemos que hay una emoción, un dolor que hemos absorbido a través de la conciencia de cuerpo y el ego, es donde el ego está presente, y siempre habrá tres cosas. Una es el temor, el miedo, el segundo es la ira y el tercero es el apego. Así que yo comienzo a preguntarme a mí mismo de nuevo preguntas específicas cuando reacciono ante una situación específica. Y de nuevo es, ¿qué es lo que yo siento y por qué? Es una verdaderamente muy buena pregunta para hacerme a mí misma. ¿Cuál es mi temor en esta situación? Porque la ira después vendrá. Estamos enojados con alguien o enojados con nosotros mismos a causa del miedo, del temor, y viene por una sensación de pérdida, y de no es por el apego. Así que la siguiente pregunta después de eso, ¿ha- ¿hacia quién estoy apegado yo? Y el apego puede venir en muy diferentes situaciones. Una parte del apego puede ser, estoy apegado a algo físicamente, pero también puedo estar muy apegado a mis opiniones, a tender a estar correcto, a tener expectativas en una situación en particular. Y cuando yo puedo sintonizarme en este asunto de me puedo preguntar, cuando me pregunta una y otra vez en dónde estoy, esto puede ser muy claro. Una puede surgir la fuente de tu ira. La segunda y parte más importante del entendimiento de nuestra debilidad, antes de poder mejorar, se vuelve una forma en la que Baba utiliza la honestidad que yo comparto con él para tocarme a través de las murlis, para conmoverme en alguna de las murles, porque de nuevo he sido abierto para entender, porque de nuevo he sido honesto.
Escribir es una de las herramientas más poderosas que yo recomendaría, porque nosotros no podemos entender lo que está sucediendo en nuestras mentes o hacer cobrar sentido en nuestras mentes cuando hay cuando lo quitamos nuestras cargas en el papel y Baba creó ese sistema. Todos sabemos, conocemos muy bien el cuarto de Baba. Una, escribir una carta en una forma regular puede ayudarnos. Y creo que estas tres cuestiones, a través de estas cuestiones podemos empezar a entender, porque Baba me va a guiar a través de ello. Eso es maravilloso, verdaderamente es algo muy sistemático el cómo lo haces tú. Yo no veo que haya ninguna pregunta que haya surgido de los participantes. Si ustedes tienen alguna, por favor, compártanla en el chat. Es una gran oportunidad para compartir o solo experimentar, ¿no? Ok. Entonces, te dejamos a ti para ver si quieres compartir algo más y tu experiencia, porque todo el mundo quiere escuchar al respecto de tu experiencia. Has ido a través de muchos traumas y los has manejado, así que si solo puedes elaborar un poco más al respecto de ello, lo valoraríamos mucho y para poder utilizar nuestro tiempo en una forma valiosa. Alguien preguntó que cuándo sería el próximo retiro al respecto de esto. Es una buena pregunta. Estamos planeando uno, estamos, lo hacemos como 2 o 3 veces al año en el centro de retiros, así que el próximo ya será en mayo o junio. No está todavía fijo. Así es que sigan buscando en nuestro website por si quieren unirse a los retiros Brahmins. Las, las experiencias, hay una en particular que fue importante para mí y esta fue hace unos cuantos años cuando me encontré a mí misma reaccionando a 3 individuos en mi vida. Ellos desplegaron eh, cantidades considerables de ira y esto detonó mi propia ira y yo en cierta forma traté de, tuve, tuve esta ira y fue interesante el cómo manejar esto porque este sanskar trajo muchos asuntos cuando surgió de la nada. De repente empecé a desarrollar una sensibilidad que jamás había, una sensitividad que no había desarrollado antes. Y cuando viajé a través de ese trauma, empecé a ver que el drama había sido muy benevolente porque me estaba forzando a hacer un trabajo en el momento correcto para que pudiera terminar este momento de silencio y ustedes podrán adivinar cuándo fue ese momento, fue con el COVID y yo pude mantener 3 semanas en silencio y decidí que yo quería, creo que todo el mundo hacía media hora de meditación a las 10, a las 12, a las 2, a las 4, a las 7 de la mañana. Así es que yo decidí que eso es lo que yo quería continuar o seguir. Y empecé a escribirle diariamente a Baba. Así que en cierta forma no estaba en forma de, no estaba con ganas de escribir y no quería afrontar esto. Así es que empecé a sentarme en meditación
intentando ver solo en silencio, día tras día se volvería más y más intenso. Cualquier cosa que estaba surgiendo internamente se magnificaba y comenzó a amplificarse. Y creo que en el día 7 u 8, para despertarme en hambre, ¿verdad? Tal vez fueron los últimos 5 minutos. No, no entendí, perdón. A las 10 de la mañana trato de sentarme a la meditación y mis últimos 5 minutos me decía a mí mismo que a las 12 me decía, tengo que sentarme, pero si no puedo hacer esto, no, no, perdón, no estoy entendiendo. Después de unos minutos, mamá entró y sentí un gran amor por él y lloré y lloré y lloré y sentí que como si tanto sufrimiento estaba saliendo, pero por lo que también él me había mostrado era un recuerdo de la infancia, era un recuerdo de la infancia de cuando yo fui golpeado por alguien y ese trauma creó un patrón dentro de mí que es alguien que mostraba violencia y yo internalizaba esa culpa, esa, ese sentimiento y empezaba a sentir una culpa. Así es que yo empecé a tener, lo que empecé a tener a través de estos tres individuos, esto se juntó y esta experiencia no solo dio la intensidad del silencio, sino que el silencio, ese recuerdo había llegado 6 meses antes. Yo tenía un apego no tenía apego emocional a ellos, era solo un recuerdo, pero era claro que ese trauma o cualquier cosa que estaba yo manteniendo en esa escena del drama de cuando niño, es, necesitaba que en el drama surgiera para poder llevar a cabo y tener esta reacción en mi vida por tantos años. Así que en este punto yo cargaba con ello el perdón, la mayor parte de las veces nosotros lo saldamos como niños, como hijos. Entonces empecé a entender compasivamente y esa es una de las experiencias que quería compartir y que me ayudó a avanzar, porque no solo era esa experiencia completamente eh, desahogada en mi experiencia, sino transformada. De hecho, tuve una sensación como si mi vida estuviera iniciando de nuevo. Fue como un siguiente capítulo en mi vida con Baba. Había mucha más riqueza, mucho más entusiasmo, energía que surgía y que no parecía como nada. Este nivel de armonía, creo que fui recompensado. Este nivel de armonía creo que fue recompensado con el servicio, con tanto servicio asombroso, porque había armonía en todos nosotros y creo que este regalo de armonía es que cuando somos capaces de preservar la armonía en el centro, en ser armoniosos, Baba nos recompensará con el servicio que creará impacto. Esa es la única cosa que tenemos que preservar, que solo somos capaces de hacerlo cuando hay armonía. Wow, eso es fantástico escuchar verdaderamente esto que nos da una gran valentía y nos alienta también mi esperanza. Si, si me da la sensación de decir, si él lo pudo hacer, yo lo puedo hacer, dice la hermana. Permitirnos a nosotros mismos estar en ese silencio por un largo tiempo. Tenemos que ser muy
muy cuidadosos en esto con nosotros y con el drama. Aquí hay algunas preguntas, solo déjame tratar de leerlas. Una es, de todas estas capas del cuerpo sutil, ¿cuál es la más importante para enfocarse en ella? Daddy solía decir que todo comienza en el corazón, así que yo sentiría que si necesitamos conectar nuestros corazones, si no conectamos nuestros corazones, la conciencia no sabrá si está bien o mal, el intelecto no podrá trabajar adecuadamente, porque constantemente estará trayendo sufrimiento, la mente estaría infundida con ello. Así que si la facultad del corazón no está funcionando, entonces nada más funciona. Y otra más es, ¿cuál es tu relación con todo el drama, los papeles de Rama y Ravan? Porque Ravan, el drama es preciso y beneficioso y yo necesito aprender. Ah, perdón, es una larga pregunta. A ver, dice, ¿cuál es tu relación con el drama? Los dos papeles de el papel de Rama y Ravan. El drama no es perfecto porque Ravan no es perfecto, no es así, pero el drama es preciso y beneficioso. Hay las lecciones de que yo necesito aprender para soltar los viejos sanskaras del periodo del Bhakti. ¿No es así? Bueno, sí, quiero decir, nosotros sabemos que el drama es preciso, pero nosotros también sabemos que este es el reino de Ravan, así que este es solo en nuestras imperfecciones que nos podemos volver perfectos. Así es que yo siento que nuestro viaje es para encontrarnos a nosotros mismos es a través de lo que somos y tenemos que tener fe en el drama, de que el drama está siendo benevolente. Si el drama está en cierta forma que yo no he reconocido. Cuando he reconocido puedo darme cuenta qué es lo que tengo que sanar y le permito al drama que erupcione algo para que un Sanskar verdaderamente termine y también para mí, para que yo tome el empeño, haga el esfuerzo, porque nada sucede sin empeño. Mi relación es entendimiento del drama. Lo que está sucediendo es mi drama tiene que ver cuáles son las relaciones de en mí a las que yo estoy respondiendo a través de los vicios que están incrementando. Pero si puedo yo solamente alejarme entendiendo qué es lo que está creando esto dentro de mí y comienzo a trabajar con ello desde una perspectiva benevolente con la ayuda de Baba, entonces estas sabrán las lecciones en las que yo sepa dónde tengo que detenerme en cierto sentido. Así que todo comienza con nosotros. Nosotros tenemos que tomar el primer paso. Y si tú llevas a cabo ese paso con valentía, entonces puedes tener la ayuda. A ver, aquí hay una pregunta más. ¿Puedes, por favor, compartir tu práctica al respecto de observador desapegado cuando las tormentas de Maya vienen? Y para no sentirte, y es importante no sentirse culpable ni desagrado de la tormenta, sino aceptar, después disolver esto que está llegando a mí, se irá. Esta es una buena pregunta. Creo que si nosotros verdaderamente pensamos en nuestra forma perfecta por un segundo, entonces nos damos cuenta de que nuestra forma perfecta la tenemos en nuestro equipaje del pasado, el ser desapegado. Así que la práctica del observador desapegado de forma interesante, voy a ser desapegado naturalmente cuando
esa escena yo no reacciono. Esa escena, de hecho, no está afectándote porque mm, el observador desapegado viene para mí. Creo de que cuando reaccioné y ahora tengo que irme atrás y desapegarme, pero para ello tengo que darme cuenta de la influencia que esa escena está teniendo emocionalmente en mí. Cuáles son las emociones, cómo me están afectando y qué es lo que estoy poniendo ahí. Y esto me permite hacerme poseedor de lo que está sucediendo dentro de mí. Y solo entonces puedo aceptar. Una vez que la aceptación ha tomado lugar, automáticamente voy a ser naturalmente desapegado, pero eso no significa que la situación esté resuelta, significa que ahora que he aceptado lo que me ha hecho esta situación, lo que está detonando dentro de mí, eso también existe en el drama y esto es algo que tengo que afrontar. Y es cuando yo les puedo utilizar a Baba para dar cualquier cosa que yo necesite aprender y me va a dar esa guía para que pueda tomar el primer paso de valentía. Así es que la honestidad es el primer paso, la valentía es el segundo paso y la fe es el tercero. Estos tres son necesarios para el éxito. Daddy siempre solía decir que ella cargaba honestidad, fe y valentía con ella misma. Y yo puedo verlo. ¿Por qué? Porque ella dijo, necesitas el éxito cuando solo estas están presentes, es que puedes tener éxito.